Buenas noches, mi nombre es Andrés Santillán y hoy voy a presentarles mi proyecto sobre la predicción de la resistencia a la ceftriaxona en bacterias E. coli y Klebsiella del Hospital del Niño de San Borja. Este proyecto se enmarca en mi curso de ciencia de datos y utiliza datos y herramientas de análisis para abordar un problema de salud pública muy real. Para empezar, un breve resumen. El objetivo principal fue desarrollar un modelo que nos permita predecir si una bacteria aislada de un paciente o del entorno hospitalario será resistente a la ceftriaxona, un antibiótico muy importante en pediatría. Para ello, analizamos datos de cultivos de pacientes y de muestras de agua del hospital. Utilizamos técnicas de Machine Learning y el modelo que mejor funcionó fue el GBM. Este modelo tuvo una precisión del 75%, lo que significa que acierta en 3 de cada 4 predicciones. Pero, más importante aún, vimos que la fuente de la muestra era un factor clave para predecir la resistencia. Antes de entrar en detalles, hablemos un poco del problema general, la resistencia antimicrobiana, o RAM. La RAM es básicamente cuando las bacterias, virus, hongos, etc., se vuelven resistentes a los medicamentos que usamos para combatirlos. Esto es una amenaza global, porque hace que las infecciones sean más difíciles de tratar, más largas, más costosas y en algunos casos mortales. Y lamentablemente los niños son especialmente vulnerables. Por eso es tan importante identificar la resistencia rápidamente, para poder dar el tratamiento correcto a tiempo. Ahora, ¿por qué ocurre la RAM? Hay muchos factores y aquí es donde entra el análisis SEPTE, que considera aspectos sociales, económicos y políticos. Empecemos por lo social. En Perú, la automedicación con antibióticos es lamentablemente muy común. Según el MINSA, un porcentaje de X peruanos se automedica. La gente compra antibióticos sin receta, a veces porque no tiene acceso a un médico, a veces por desconocimiento. Esto, por supuesto, contribuye al problema de la resistencia. Y en el hospital esto se traduce en niños que llegan con infecciones que ya son resistentes a antibióticos de primera línea, como la ceftriaxona. Además, si encontramos bacterias resistentes en las muestras de agua del hospital, eso nos indica que hay problemas con el control de infecciones y que las bacterias se están propagando. El factor económico también es importante. La resistencia a los antibióticos encarece los tratamientos. Si la ceftriaxona no funciona, hay que usar antibióticos más caros. Y bueno, el paciente puede necesitar estar hospitalizado más tiempo. Esto representa un gasto mayor para las familias y una carga adicional para el sistema de salud, que ya de por sí tiene recursos limitados. Y como sabemos, en Perú, el gasto de bolsillo en salud, lo que las familias pagan directamente, ha ido en aumento en los últimos años. Finalmente, el factor político. Sí, existen leyes que exigen receta médica para vender antibióticos, pero la realidad es que estas leyes no se cumplen estrictamente. Y dentro del propio hospital, la falta de recursos, tanto económicos como de personal, dificulta la implementación de protocolos estrictos de control de infecciones y de uso racional de antibióticos. Con todo este contexto en mente, los objetivos de mi proyecto fueron, primero, limpiar y preparar los datos para el análisis, luego desarrollar modelos de Machine Learning que pudieran predecir la resistencia a la ceftriaxona, y finalmente, evaluar y comparar esos modelos para elegir el mejor. Todo esto con el fin de entender mejor los factores que contribuyen a la resistencia en el Hospital del Niño. Para que se hagan una idea de cómo fue el proceso, primero se identificó el problema, que es la resistencia a la ceftriaxona en el hospital. Después se realizó un preprocesamiento de datos que tuvimos que limpiar y transformar. Utilizamos la técnica Smooth para balancear las clases, ya que no se contaban con la misma cantidad de estos datos resistentes como de no resistentes. Luego se realizó lo que es el modelado, donde se aplicó una validación cruzada repetida, utilizando 10 faults y 5 repeticiones. Evaluamos diversos modelos de Machine Learning. Dentro de los modelos que hemos utilizado se encuentran regresión logística, análisis discriminante lineal, red neuronal,
árbol de clasificación, máquinas de soporte vectorial, Random Forest, XGBoost, GBM, KNN, entre otros. Bien, antes de pasar a los modelos predictivos, quiero mostrarles un análisis descriptivo de los datos. Esto nos da una idea inicial de los patrones de resistencia en el hospital. Aquí tenemos una tabla que resume la resistencia a cada antibiótico, separada por punto de muestreo. Como pueden ver, hay 4 puntos de muestreo, 2 de desagüe, bandera y filtro, y 2 de cultivos de pacientes, hemocultivo y urocultivo. Lo más importante que quiero que noten es que hay diferencias significativas en la resistencia para varios antibióticos, como la ceftriaxona, la cefotaxima y la piperacilina. Por ejemplo, fíjense en la ceftriaxona. La resistencia es mucho mayor en los hemocultivos y urocultivos que provienen de pacientes, en comparación con las muestras de agua. Esto ya nos da una pista de que la fuente de la muestra podría ser importante. Ahora les mostraré brevemente la metodología que seguimos. Como mencioné antes, seguimos la metodología CRISP-DM, que es un estándar en la industria para proyectos de minería de datos. Esto implica entender el problema, entender y preparar los datos, construir los modelos, evaluarlos y finalmente interpretar los resultados. Lo más importante que quiero destacar aquí es que para construir los modelos utilizamos el lenguaje de programación R y el entorno RStudio, que son herramientas muy potentes para el análisis de datos. Este es el archivo R Markdown, donde está todo el código. No vamos a entrar en cada línea, pero quiero que vean la estructura general. Primero cargamos las librerías necesarias. Luego cargamos los datos y los preparamos. Ya hablamos del preprocesamiento en el análisis descriptivo. Aquí creamos lo que se llama una receta de preprocesamiento. Esto es como una serie de pasos que se aplicarán a los datos para transformarlos antes de usarlos en los modelos. En este caso, creamos variables dummy para las variables categóricas. Después, dividimos los datos en dos grupos, uno para entrenar los modelos y otro para probarlos. Esto es fundamental para evaluar que también generaliza el modelo a datos nuevos. Aquí aplicamos la técnica Smooth para balancear las clases. Como teníamos más bacterias no resistentes que resistentes, Smooth crea muestras sintéticas de la clase minoritaria, básicamente para que el modelo no se sesgue. Luego, configuramos la validación cruzada repetida. Esto significa que dividimos los datos de entrenamiento en 10 partes, entrenamos el modelo en 9 partes y lo evaluamos en la parte restante, y repetimos esto 5 veces. Esto nos da una estimación más robusta del rendimiento del modelo que si solo usáramos una división simple de entrenamiento-prueba. Y finalmente, entrenamos varios modelos de Machine Learning. Aquí pueden ver la lista: regresión logística, análisis discriminante lineal, una red neuronal, árbol de decisiones, máquinas de soporte vectorial, Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting y KNN. Programamos todos estos modelos para ver cuál funcionaba mejor con nuestros datos. Se comparan los resultados, se guarda el mejor modelo. Aquí pueden ver la curva ROC, que nos da una idea del rendimiento general del modelo. Se realizó un análisis para determinar las bacterias que fueron mal clasificadas, en la cual el modelo predijo como resistente cuando en realidad no lo eran. Después de comparar todos los modelos, el que tuvo el mejor rendimiento fue el GBM. Como pueden ver, el modelo tuvo una precisión del 75%, lo que significa que clasificó correctamente el 75% de las muestras. La sensibilidad fue del 80%, lo que indica que el modelo es bastante bueno para detectar las bacterias que sí son resistentes a la ceftriaxona. Sin embargo, la especificidad fue menor del 47%. Esto significa que el modelo tiende a clasificar algunas bacterias como resistentes cuando en realidad no lo son. El punto de corte óptimo determinado usando el índice de Youden
fue del 0,46%. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta diferencia entre sensibilidad y especificidad? Y bueno, ¿qué significan estos resultados? Como les decía, el modelo tiende a sobreestimar la resistencia, pero desde un punto de vista médico, eso puede ser preferible a subestimarla. Es mucho peor no tratar una infección resistente que tratar una infección que en realidad no lo es. Claro, esto tiene sus desventajas, como el uso innecesario de antibióticos más caros, pero en el caso de infecciones graves en niños, el riesgo de no tratar es mayor. Sin embargo, es importante recalcar que este modelo no debe reemplazar a las pruebas de laboratorio. Debe usarse como una herramienta de apoyo para tomar decisiones iniciales mientras se esperan los resultados definitivos del antibiograma. En conclusión, este proyecto demuestra que la ciencia de datos puede ser muy útil para analizar y predecir la resistencia a los antibióticos. Hemos visto que la fuente de la muestra es un factor importante en la resistencia a la ceftriaxona, que el modelo GBM, aunque no es perfecto, puede ser una herramienta valiosa en el contexto clínico. Para terminar, algunas recomendaciones. Primero, es crucial mejorar la recolección de datos en los hospitales, incluyendo más información sobre los pacientes y el entorno. Segundo, sería ideal validar este modelo con datos de otros hospitales para saber si los resultados se mantienen. Y tercero, a largo plazo se podría implementar un sistema de alerta temprana basado en estos modelos para ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas. Bueno, con esto concluye mi presentación. Quiero agradecerles sinceramente por su tiempo y atención. Espero que este proyecto haya sido de su interés y que contribuya, aunque sea en pequeña medida, a la lucha contra la resistencia antimicrobiana.